Mari busca la justicia. Es el título que hemos querido darle al cuarto episodio de nuestra segunda temporada, Historias cercanas de tiempos lejanos. Te habla Marcela Cardona y te doy la bienvenida a Descanso para el Alma Podcast. Hoy hablaremos de una historia que le dará un sentido nuevo a la perseverancia. En 2020, durante la pandemia, Mari perdió a su esposo víctima del COVID. El dolor de la pérdida de Antonio y la soledad la sumieron en un estado depresivo que requirió atención psiquiátrica. Una de sus vecinas le recomendó entrar en una de las clases de tejido para que se relacionara con otras personas. Durante su matrimonio estuvo muy aislada, no cultivó muchas amistades porque su esposo la absorbía. Hacían todo juntos y el hecho de vivir lejos de la ciudad en una parcelación a varios kilómetros de Medellín también aportaba para su aislamiento. Estaba empezando a sentir que podía respirar sin dolor. Habían pasado ya 3 años de la muerte de Antonio y sentía su ausencia de una forma dolorosa. Marina, su vecina, le ayudó mucho. Las clases de crochet se convirtieron en el momento esperado de la semana. Allí también conoció a Vanesita, una chica muy devota de la Virgen, y la invitaba a rezar el rosario. Ella al principio no le aceptaba la invitación, pero un día decidió aceptar y la paz que sintió en la repetición de esas Ave Marías la dejó sin aliento. Así que desde ese día era la primera en llegar a la casa de Vanesita a rezar. Su vida se estaba acomodando y ella se estaba empezando a sentir mejor consigo misma. Volvió a cuidar de su jardín y disfrutó nuevamente su café de la mañana. Tomó incluso la decisión de asistir a la misa dominical. Un martes de octubre entra a la parcelación y el portero le entrega una correspondencia. Ella mira el sobre muy extrañada porque tiene unos sellos corporativos. Cuando lee el documento se derrumba. En la carta dice que la van a desalojar porque justo en el lugar donde está ubicada su casa van a construir un centro comercial que le dará desarrollo a la ciudad. Señalan y enumeran hechos y pruebas que ella no entiende. Mari, la viuda, día tras día, se presentaba en las oficinas de la empresa. Su rutina diaria cambió, pues de lunes a viernes, cuando abrían las oficinas de la corporación, ella entraba con todos los empleados a buscar la manera de demostrar que había un error en los documentos y las pruebas que ellos tenían como fundamento para desalojarla de la casa. Esa casa que construyeron con tanto amor ella y Antonio, cuando se cansaron de vivir en Medellín y decidieron tener una vida más tranquila, en la que habían sembrado árboles frondosos y una huerta de la que cosechaban sus verduras. La injusticia que estaba viviendo le dio una fuerza para luchar y para enfrentar esa corporación y a sus indiferentes e indolentes directivos. Se aferró a la oración, el rosario le daba paz y certeza de lograr justicia para su caso. Interpuso una demanda y el proceso se hizo tedioso, enredado en trámites eternos. Investigando y yendo continuamente al juzgado en el que le fue asignada su demanda, se dio cuenta que el juez nombrado para resolver su caso era un hombre sin escrúpulos, fácil de sobornar, frío y calculador. Solo le importaba el dinero. Un domingo en la mañana se arreó a caminar por el sendero cerca a su casa y se encontró de frente al juez. Se quedó en shock. Él no la reconoció obviamente, pero ella sí. ¿Qué hacía ese señor en la parcelación donde ella vivía? Salió corriendo a preguntar en la portería si allí vivía el juez, y los porteros le dijeron que efectivamente vivía en la casa 115. Regresó a la suya, se dio una ducha caliente y con un respiro en su alma se tomó un té en el corredor rodeado de bifloras. Miró al cielo y dio gracias a Dios, pues ella no creía en las casualidades. Mari, la viuda, se presentó en los tribunales y dijo que era la vecina del juez. La dejaron pasar a su despacho y él, muy extrañado, le preguntó quién era y en cuál casa vivía y qué quería de él. Ella le explicó todo y le suplicó que hiciera justicia a su causa. El señor juez la despachó molesto y le dijo que su abogado debía presentar las pruebas en un espacio completamente legal y oficial. Ella le dijo que ya lo había hecho y él había desestimado las pruebas y estaba a punto de fallar en favor de la corporación que pretendía dejarla sin su amada casa. Ella se aprendió los horarios del juez, los lugares cercanos que visitaba, el restaurante de la ciudad donde solía almorzar. A las 3 semanas la viuda se había convertido en una sombra del señor juez. Algunas veces le hablaba, otras tan solo le hacía sentir su presencia, pero siempre lo miraba con súplica en sus ojos. El juez estaba empezando a molestarse, pues aunque ella no lo invadía directamente, sí estaba ahí presente de una manera constante. Al principio la ignoraba y ni siquiera se interesó por mirar el expediente. Pero al pasar de las semanas, convertidas en meses, y verla luchar con tanto ahínco por su caso, decidió revisarlo.
La viuda se dio cuenta que el juez era un hombre al que le movía solo el dinero. No tenía familia y su vida estaba enfocada en sus posesiones, pero ella no perdió la esperanza. Las amigas del grupo de tejido le decían que ese juez no tenía corazón y ya seguro había calculado lo que la corporación le iba a dar como comisión. Y ella no tenía nada para ofrecerle, pues aunque tenía sus necesidades cubiertas con holgura, no era una persona rica para ofrecer dinero por el fallo de ese juez con fama de inicuo. Con el tiempo, la constancia de la viuda comenzó a hacer mella en él. Aunque al principio la ignoraba, poco a poco su conciencia empezó a despertar. Se dio cuenta que más allá de los documentos y las cifras, había que escuchar realmente las palabras de la viuda. La imagen de la mujer que aparecía incansablemente cada día comenzó a perseguirlo, incluso en sus sueños. Finalmente, un día el juez accedió a revisar a profundidad el caso de la viuda. A medida que se adentraba en los detalles, se dio cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo. Movido por un sentido de rectitud que había olvidado que tenía, tomó una decisión sorprendente. Dictó un fallo a favor de la viuda, salvando su hogar y enviando un mensaje claro a la corporación y a la sociedad. La perseverancia y la justicia aún tienen un lugar en el mundo moderno. La historia de Mary, la viuda, y el juez inicuo se difundió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia. La viuda, que había sido ignorada y despreciada, se convirtió en una heroína local y su victoria inspiró a otros a levantar la voz contra las injusticias. El juez, por su parte, experimentó una transformación personal, recordando que la ley, en su esencia, está diseñada para proteger a los vulnerables y mantener el equilibrio en la sociedad. Esta historia puede apreciarse desde varios ángulos. Por ejemplo, nos recuerda que a pesar de los cambios en nuestro entorno y las complejidades de la vida contemporánea, los principios fundamentales de la persistencia, la justicia y la compasión siguen siendo universales y atemporales. Nos enseña que incluso en una era dominada por la tecnología y el capitalismo, hay espacio para la humanidad y la moralidad en las decisiones que tomamos y en las acciones que llevamos a cabo. También puede asociarse a la perseverancia en la oración, acudir a la presencia de Dios con una petición justa y no desfallecer hasta obtener una respuesta de parte de Él, que puede tardar, no porque no quiere darnos lo que pedimos, sino que el tiempo que se toma es un regalo para nuestro crecimiento espiritual